Vamos a hablar de economía. Yo ¿Y no hablo quién de eso. mejor que para hablar de economía? Aunque Rudy intenta a veces No, que... no, 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 yo no sé leer, pues donde dice peligro. Ah, pues me No, alegro. no, ¿qué Me pasa? alegro que tú entiendas eso. Si es para atrás, claro. Tenemos a nuestro asesor en temas económicos, un lujo para este programa, el doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor, Bueno, buenas tardes, Georgie, Rudy, que está por ahí también Colombo. don No, ¿Está Colombo por está en su ahí? hogar todavía, Bueno, pero, todavía, pero lo está bueno. oyendo, ¿eh? pero está oyendo. Está bien. Perfecto, perfecto. Bueno, y Olga, que la veo por ahí. Saluda para que no, Y saluda a Colombo para que no te metan un fogarate. no, aparezco con un fogarate inmediatamente. Bueno, estamos por aquí, ya ustedes Bueno, saben, Doctor, siempre aquí. el aumento de la tasa monetaria, de cambio monetario de la Reserva Federal de los Estados Unidos, 0,75, ¿verdad? sí. Sí, sí, 75 puntos básicos, era de esperar, ya se había anunciado, incluso el mismo Jerome Powell en algunas intervenciones había adelantado que la Reserva Federal iba a hacer todo lo posible para contener los niveles de inflación en Estados Unidos. Ha venido cediendo la inflación en Estados Unidos, pero Muy todavía poco. claramente necesita acercarse aún mucho más a lo que es la meta que se plantea el Banco Central de los Estados Unidos. En este caso, ustedes saben que en Estados Unidos, al igual que la República Dominicana, el Banco Central o su Reserva Federal tiene quizás, y es de los pocos bancos centrales que tiene esa doble misión o propósito, establecer una meta de inflación, en este caso un 2%, pero también establecer una meta de crecimiento, ¿no? De manera que tiene esa dualidad. En la República Dominicana, claramente, el mandato del Banco Central es más orientado a mantener un nivel de meta de inflación que es un 4%. ¿Qué ocurre? Y eso lo hemos ya explicado en otras ocasiones. Cuando se fortalece el dólar, en este caso los incrementos en la tasa de política monetaria inducen a mayores niveles de tasa de interés y eso le favorece realmente a Estados Unidos porque lo que ocurre es una gran afluencia de inversiones hacia allí y básicamente en rendimientos en dólares. Eso fortalece el dólar y la respuesta que tienen los bancos centrales aledaños que están en la zona del dólar, como es el caso de la República Dominicana, para evitar precisamente fuga de capitales, tienen que incrementar su tasa también de política monetaria. Es de esperar que en las próximas semanas o los próximos días, cuando se reúna el Comité de Política Monetaria en la República Dominicana del Banco Central, eso pueda traer como consecuencia un incremento en su tasa de Estaba política. reunida hoy la Bueno, Junta Monetaria. bueno, entonces eso ya puede indicar que ante esa situación pueden haber asomos de nuevos incrementos en la tasa de política monetaria. Y mientras eso ocurra, los bancos centrales aledaños se van a sentir siempre con esa presión. Para evitar esos niveles de divergencia, al final hay que tratar siempre de evitar que se den esos procesos de fuga de capital en la República Dominicana. Entonces, vamos a ver, las autoridades, ya en el caso de la República Dominicana, eh, han habido varios incrementos en su tasa de política monetaria, está en un 8%, de manera que eh, a pesar de que la inflación ha cedido y a pesar de que pensamos nosotros que la inflación, en este caso, más que un componente monetario, fuertemente es un componente energético y que en la medida que los niveles de los precios del petróleo han venido disminuyendo o los precios del gas natural, carbón mineral, también la inflación ha cedido. Pero la situación de esos mercados depende mucho, como hemos dicho, del contexto geopolítico. En estos días hubo unas declaraciones de Putin, inmediatamente esas declaraciones
elevaron los precios promedios del petróleo. De manera que la situación económica en el mundo no es que los países tienen grandes problemas per se, origen de la economía, es que los problemas geopolíticos están desajustando la economía en el mundo. Y eso es una situación claramente que se evidencia con el tema todavía del conflicto bélico Rusia-Ucrania. Las amenazas constantes que hace el presidente Putin, eso altera mercados importantes. Ucrania es un productor importante de commodity, lo mismo que Rusia, un productor importante de hidrocarburos, y eso claramente que tensa los mercados y afecta a países como la República Dominicana y también a los países europeos que están muy supeditados precisamente a la dependencia que tiene con Rusia. Dígame una cosa, yo, simple ciudadano, el pulpero de la esquina, aumenta la tasa tanto pasiva como activa por la política para evitar la fuga de capitales de la República Dominicana, atraídos por el incremento de esas tasas en Estados Unidos, una moneda más fuerte evidentemente. Pero aquí al aumentar los intereses, aumentan los préstamos, el interés de los préstamos, se le hace más caro el dinero para usted invertir en negocios, en lo que usted quiera. Entonces, yo no sé en qué nos beneficia. Es tan grande la salida de capitales del país atraídos por una tasa que todavía es pírrica en Estados Unidos. Y seguir nosotros incrementando los niveles de la tasa de interés pasivo y activa en la República Dominicana. ¿Usted cree que se hace necesario, si hemos logrado que se reduzca de manera considerable la inflación en el país? Mira, nosotros una vez planteamos que en muchos casos los bancos centrales podrían caer en una sobreactuación con respecto a la política de el manejo de su tasa de política monetaria. Porque si el problema central no está en el componente monetario, lo que hace y lo que provoca esos incrementos en la tasa de política monetaria es que, como tú dices, Giorgi, eso achica lo que es la actividad económica, en el sentido que tiene un impacto muy fuerte en las inversiones privadas, en el consumo privado. En la medida que esto induce a mayores tasas de interés, eso implica que el que va a emprender un negocio, el que va a buscar prestado, lo va a encontrar el coste del dinero mucho más costoso. Entonces, sopesa y dice, bueno, ¿qué tan rentable puede ser mi inversión si el coste del dinero es mucho más costoso? Y entonces ahí viene la disyuntiva en que esa persona a lo mejor decide no emprender ese negocio porque claramente es muy costoso, porque dice, yo voy a tomar un préstamo, tengo que pagar una cuota, pero como la economía viene en un proceso de desaceleración, entonces la demanda no va a ser lo suficientemente fuerte para yo generar los ingresos y pagar esos préstamos. Así que la gente común y corriente y aquellos que quieren hacer negocios, así es que piensan. De manera que estas inducciones de los bancos centrales pueden matar el crecimiento, matar la actividad económica. Por eso es que creo que hay que actuar con mucho cuidado. Pienso que el Banco Central en la República Dominicana también ha actuado también con cuidado, pero en la medida que le va siguiendo el paso al caso norteamericano, en esa medida evidentemente que va a afectar la actividad económica y hasta qué punto nosotros vamos a llegar a una situación en la cual eso se convierta y tenga un impacto muy fuerte en el empleo, en el crecimiento, en la actividad económica. Por eso es que hay que tener siempre cuidado, porque en la medida que sigamos incrementando o induciendo a mayores tasas de interés, claramente que eso puede achicar el crecimiento de la economía dominicana, su actividad económica. Todavía hay que decir un elemento importante en el mercado del crédito en la República Dominicana, que durante la época donde el Banco Central puso a disposición, ¿verdad?, una cantidad importante de recursos, 215 mil millones de pesos en el tema
de la pandemia a diferentes sectores a tasa de interés no más de un 8%, todavía parece que hay recursos disponibles que en ese momento se prestaron y se colocaron a un 8%. Eso es lo que ha permitido, en cierta manera, que los incrementos en la tasa de interés en el mercado de crédito en la República Dominicana, la activa, no se haya disparado, sino que ha crecido, pero no a la velocidad, obviamente, que quizás se esperaba. ¿Por qué? Porque todavía hay un componente de un crédito que se colocó a un 8%. ¿Pero a tasa fija? Bueno, puede ser a tasa variable, pero a una tasa claramente baja. Inferior a la normal, ok. Claro, entonces eso claramente le quita presión a la velocidad en que pueda crecer la tasa de interés en función de los incrementos en la tasa de Pues el problema también es que mucha gente se queja. Antes de que continúe, aquí está con nosotros y voy a pedir la fanfarria, la poderosa Diulca Pérez, la poderosa Diulca, Mujer Maravilla. Un abrazo, Siriaco. Siempre poderosa y maravillosa también. Bueno, me han dejado unirme. Siriaco, ahí mismo de la tasa. Mucha gente se queja, Siriaco, y ¿es así o hay una política que tiene que establecerlo? Mucha gente se queja de que si aumenta la tasa activa, inmediatamente aumenta la tasa de política monetaria del Banco Central. Claro, y por otras medidas, pero que la tasa pasiva no se incrementa en una medida proporcional. Entonces te pagan poco en el banco por lo que tú tienes depositado, por tus ahorros, y te cobran mucho por los préstamos o las líneas de crédito que tú accedes. Entonces se provoca un desbalance en el sistema económico y entonces hay un grupo que se va como la ley del embudo, con la parte ancha y la otra parte con la parte estrecha. O hay una tendencia que tiene que ser así y así y así. No, obviamente que los incrementos varían, porque déjame decirte lo siguiente, o sea, la diferencia entre la tasa activa que cobra el banco y la tasa pasiva que el banco le paga al ahorrante es un margen, es un spread y es un margen, vamos a decir, de intermediación. Y esos márgenes de intermediación están en función de lo que el banco se va a ganar, de los costos administrativos del banco. Pero hay que decir lo siguiente. Pero nunca ha sido una guía, porque el Banco Central siempre ha pagado más que lo que ha cobrado en toda la historia, y los bancos comerciales no lo hacen. Sí, sin embargo, por ejemplo, hay que decir que cuando se incrementan las tasas de política monetaria, que a su vez también incrementan la activa, pero los rendimientos que te pagan los certificados, por ejemplo, los financieros, se incrementan también en un porcentaje importante. Por ejemplo, no hace tanto el Banco Central colocó notas que son certificados, instrumentos financieros, lo colocó a una tasa de un 12%. Es decir, estamos hablando que mientras la inflación anualizada era un 9 y algo, te estaban colocando a un 12%. Como un mecanismo, obviamente, de ser atractivo para aquellos que pueden hacer inversiones, vamos a decir, que tienen ahorro o puedan hacer inversiones para mantener su valor del dinero en el tiempo, ¿no? En ese aspecto. De manera que, pero casi siempre la tasa activa tiene incrementos mucho mayores y en porcentajes mucho mayores que la tasa pasiva. Eso es así. Siriaco, nosotros siempre tomamos de referencia el mercado de Estados Unidos y la banca de Estados Unidos, pero en Europa hay muchos países que tienen una tasa sumamente baja para los préstamos. ¿Esta bola de nieve también incluye aumentos de las tasas en los países europeos? Sí, claro. Porque, fíjate, los mercados internacionales están interconectados. Hoy básicamente el mundo de hoy es un mundo plano, como decían algunos analistas, y inmediatamente ocurren estos incrementos en la tasa de política monetaria y básicamente en la velocidad y en la magnitud que están ocurriendo en los Estados Unidos, hace muy atractivo las inversiones y los instrumentos de deuda norteamericanos. Ahora, ¿qué ha ocurrido en el caso de Europa? Europa tiene una situación y quizás muy más particular que en el caso norteamericano, porque allí hay una situación de una dependencia y una inflación energética, y el Banco Central Europeo
ha movido poco su tasa de política monetaria, ha sido menos agresivo que la tasa, el manejo de la tasa monetaria en Estados Unidos. Eso ha traído como consecuencia que el euro se haya depreciado con respecto al dólar. Entonces, eso le ha quitado competitividad en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea. Y a eso hay que sumarle que la gran locomotora en este caso europea, que es Alemania, tiene dificultades, incluso dificultades que por primera vez en los últimos 30 años ha presentado hasta un déficit en su balanza comercial. Y la Unión Europea, como bloque económico, también que ha sido un bloque sedentario que siempre ha generado mucho más exportaciones que importaciones, también va a presentar este año un déficit en su balanza comercial. Pero la política monetaria en Estados Unidos ha sido más agresiva que en Europa y eso ha hecho que el dólar se haya apreciado demasiado y se haya convertido en un gran extractor de recursos. Entonces, eso ha hecho también que los instrumentos de deuda, como un bono norteamericano emitido por el Tesoro norteamericano con un alto rendimiento, entonces yo digo, bueno, si me está pagando un buen rendimiento, si soy europeo, yo agarro mis instrumentos, ¿verdad? Lo liquido y entonces lo invierto en instrumentos norteamericanos que me están dando un mayor rendimiento. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. La poca agresividad del Banco Central Europeo ha hecho precisamente que se debilite el bloque de la Unión Europea y los instrumentos norteamericanos, los bonos norteamericanos sean mucho más atractivos que lo que se emiten en cualquier país europeo. ¿Qué Incluso, influencia tiene la apreciación de la moneda norteamericana, el dólar, sobre la tasa de cambio de la moneda norteamericana en la República Dominicana? Bueno, lo que está ocurriendo, aquí hay un elemento importante, y es el hecho de que el peso dominicano está relativamente apreciado con respecto a el dólar. Y es un momento y es una característica que depende de situaciones que se han dado. Por ejemplo, tenemos una altísima reservas en dólares. Ha habido un proceso importante este año de un desempeño de los sectores orientados al exterior. Las exportaciones dominicanas nacionales y las de zona franca se han incrementado. Ha habido buena entrada de inversión extranjera y también de remesas. Y eso ha traído como consecuencia que posiblemente este año la República Dominicana reciba, y además un turismo que se ha reactivado. Y posiblemente este año la República Dominicana reciba 34.000, 35.000 millones de dólares. Y eso es una buena noticia en un contexto de crisis, porque eso le da mucha tranquilidad al mercado cambiario. Y no ha permitido precisamente que con esta apreciación del dólar a nivel mundial, nuestro peso dominicano se haya depreciado. Todo lo contrario, se ha apreciado. Pero por situaciones muy características del desempeño de los sectores que están orientados al exterior. Este ha sido, y posiblemente a pesar de todo, sea un buen año para ese sector, lo cual ha generado un buche. Como dicen los españoles, ha llenado la hucha de dólares y es una presión que hay ahora mismo, porque hay muchos dólares. Ese es el problema que tienen muchos bancos ahora mismo, que tienen muchos dólares. Y hay una presión hacia la apreciación. Entonces, mientras en otros países esa situación, ese movimiento que hace los Estados Unidos, lo que provoca es precisamente una depreciación de la moneda nacional, en nuestro caso, por esas características, lo que ha habido es todo lo contrario. ¿Cómo influirá en la economía nuestra esta nueva situación que nos trajo el huracán Fiora? Ya estábamos superando la crisis económica por el COVID-19, estábamos navegando en aguas tormentosas producto de la guerra de Ucrania y Rusia, y ahora nos llega este huracán Fiona y hace de la suya en una zona altamente productiva, principalmente en el aspecto turístico.
¿cómo podría eso influir en nuestra economía? Mira, en el corto plazo, evidentemente que eso genera desastres, destrucción de infraestructura. Y en el corto plazo el gobierno tendrá que buscar recursos. Yo he estimado que alrededor de un 2% del PIB, eso podría afectar. Estamos hablando de cuántos, 150.000 millones de pesos. Hay también que considerar que como fue una zona turística, quizás muchos paquetes se han cancelado por las situaciones y las características en que quedó la zona, pero en el mediano y largo plazo eso también va a implicar un proceso de reconstrucción, de incremento en la actividad económica, de más plata para la reconstrucción de infraestructura y quizá el próximo año uno va a encontrar un proceso de mayor crecimiento en el primer trimestre producto de esta reactivación y incremento en la inversión en capital, en infraestructura. Es una especie, generalmente la naturaleza actúa con esas contradicciones mismas que se dan esos procesos de destrucción creativa, como decía un economista austriaco. Pero se dan situaciones en las cuales, bueno, tiene un impacto importante, ¿verdad? Que nadie lo quiere y eso uno le da mucha pena, pero esa es la naturaleza, ocurrió eso. Sí, y entonces lo que tenemos es ahora que hacer las inversiones posible para que la recuperación sea lo más pronto posible. Un presupuesto complementario en camino para poder reasignar algunos fondos que se ha dicho que al asumir este presupuesto complementario va a aumentar un poquito el déficit fiscal proyectado para este año, en vez de 3.2 a 3.8 posiblemente, y podría ser un poquito más. Entonces, sacar dinero de buenas a primeras que no estaba dentro del presupuesto sobre una emergencia de esta naturaleza, de algún sitio tiene que salir el dinero, o se reubicarán esas inversiones y el presupuesto ese complementario sería reorientado, o se buscarían los dineros de otro sitio y aumentaría entonces el déficit fiscal. Sí, yo lo que creo que el déficit se va a incrementar y creo que también habrán partidas que se van a reubicar. Partida incluso... la presidencia, por ejemplo, que se está asignando la presidencia y entonces podrían usar más para ese tema. Claro, entonces habrán algunas partidas de algunos ministerios que se van a reorientar, incluso algunos programas, como señaló el mismo ministro de Hacienda, que hay algunos programas que no se han ejecutado, que no se iban a ejecutar y parece que esos recursos los van a destinar para los fines de esta situación que se ha presentado. Yo creo que también hay que prever en el presupuesto, y eso está estipulado en la ley de presupuesto, creo que en la 423-6, que dice que hay que dedicar el 1% de los ingresos ordinarios para un fondo de desastre. De contingencia, sí. De contingencia. Yo creo que eso hay que incrementarlo cada vez más. Hay que ver si ese fondo está disponible, porque yo no quisiera pensar, o me temo que sea como el fondo obligatorio para la regalía de Navidad o para las prestaciones, para el pago de las prestaciones, que está obligado a cada empresa tenerlo y ninguna lo tiene nunca. Así que se buscar los cuartos. Sin embargo, creo que escuché o vi unas declaraciones en los medios de comunicación del ministerio o del ministro de Hacienda, donde decía que tenían esos fondos disponibles. Pues, lo esperamos que sea así. No, qué bueno, claro. Pero aún así, creo que serán insuficientes, ¿no? Viendo la magnitud en la situación en que quedó precisamente la provincia de la Altagracia y básicamente la zona de Higüey. Doctor Caramba, gracias por esta cátedra que usted da semanalmente en este programa. Apoyado por su asistente principal, Rudy González, de este lado. Rudy realmente es un gran poderoso. Un gran abrazo, doctor Antonio Siriaco Cruz. Gracias, Siriaco. Qué favor que nos hace. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS.
Me encantó ver a Diurka, que la última vez no la había visto. Un abrazo no la había fuerte, conocido. Siriaco. Estaba- No me delate. Estaba en Holanda. En Holanda. Sí. Por eso es que Sí, estoy porque- preocupada por los mercados europeos. Yo no tengo nada que ver No. con Estados Unidos, lo mío. Si en porque Europa yo sé que en la allá, economía se pone difícil, yo me asusto. lo tuyo de allá, de para allá arriba, del Océano Atlántico hacia arriba, para allá. Por eso, Así mismo. por eso es que ella dice Hasta luego. con tanta firmeza. Gracias, doctor. Usted que Vamos, se vaya vamos pa' a la casa del pausa, campo. regresamos en breve.